El sol se alzaba sobre el pueblo como una moneda de fuego, derramando su luz sobre las calles polvorientas y los rostros tensos de los habitantes. El aire olía a tierra seca y a miedo contenido, como si el viento mismo supiera que aquel día cambiaría el destino de todos. En el centro de la plaza, los guerreros apaches esperaban en silencio, sus miradas fijas en el balcón donde el alcalde se preparaba para hablar. Y ahora que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino, cuéntanos desde dónde nos estás siguiendo. La hija del alcalde, Elara, observaba la escena desde una ventana oculta, su corazón latiendo con fuerza entre el orgullo y la angustia. Había crecido entre libros y secretos, aprendiendo la lengua y las costumbres de los apaches en la soledad de su habitación. Mientras el pueblo los llamaba bárbaros, ella sabía que no era así, que detrás de sus rostros pintados y sus armas había historias de honor, de tierra robada y de vidas destrozadas. Amigos, ¿han sentido alguna vez esa terrible impotencia de no ser creídos, de saber la verdad y ver cómo los demás solo ven sombras? La negociación comenzó con palabras frías y gestos rígidos. El alcalde exigía la entrega de rehenes para garantizar la paz, mientras los apaches reclamaban el derecho a cruzar el territorio sin ser atacados. El silencio sepulcral que siguió a cada propuesta era más pesado que el aire, cargado de amenazas y recuerdos de sangre derramada. Elara sentía cada palabra como una puñalada, cada amenaza como una advertencia de que el mundo que conocía estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué aspecto tiene un tirano cuando su vasto reino de miedo se encoge ante la mirada de la justicia? Cuando los acuerdos se rompieron y los tambores de guerra comenzaron a sonar, el pueblo se llenó de gritos y el eco de pasos apresurados. Los guerreros apaches rodearon a las familias más vulnerables, tomando a los niños y a las madres como rehenes para asegurar su paso. Elara vio el terror en los ojos de una mujer que sostenía a su bebé, y algo en su interior se quebró. No podía quedarse allí, viendo cómo la inocencia era usada como moneda de cambio. ¿Han sentido alguna vez el peso de una decisión que cambiará su vida para siempre? Sin pensarlo dos veces, Elara salió a la plaza, su vestido blanco ondeando como una bandera de paz. Se acercó a los guerreros y con voz firme se ofreció como rehén a cambio de la libertad de las familias con niños pequeños. El silencio absoluto que siguió fue más profundo que antes, como si el mundo contuviera el aliento. Los apaches la miraron con sorpresa, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Elara sintió el miedo, sí, pero también una extraña calma, como si finalmente estuviera haciendo lo correcto. Desde el balcón, el alcalde la vio, y su rostro se desfiguró por la ira. Gritó su nombre, llamándola traidora, desheredándola públicamente ante todo el pueblo. Sus palabras resonaron como truenos, pero Elara no se movió. Sabía que su padre nunca entendería, que el orgullo y el miedo eran más fuertes que la verdad. El pueblo la miró con desprecio, con lágrimas, con confusión. ¿Qué harían ustedes si tuvieran que elegir entre la sangre y la conciencia? Los guerreros aceptaron el trato y la llevaron consigo, mientras el pueblo quedaba sumido en el caos. Elara caminaba entre ellos, sintiendo el peso de su decisión, pero también la libertad de haber actuado según su corazón. El viento soplaba suavemente, susurrando secretos antiguos entre los granos de arena. Fue en ese silencio sagrado donde Elara finalmente se atrevió a hacer la pregunta que la perseguiría durante su cautiverio. ¿Había hecho lo correcto? Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal El Verdugo del Oeste. Ahora volvamos a la historia.
Antes de continuar, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo y qué opinas hasta ahora. ¿Crees que Elara hizo lo correcto al ofrecerse como rehén? ¿Qué harías tú en su lugar? El sol había ascendido apenas una cuarta sobre las lomas, pero su fuego ya era suficiente para quemar los restos de esperanza que flotaban en el aire. El pueblo seguía mudo tras la escena del balcón, como si el grito del alcalde hubiera brotado de la garganta de todos al mismo tiempo. La hija caminaba ahora entre la multitud sin mirar atrás. El polvo se levantaba a cada paso, como si el desierto reconociera su destino. Nadie se atrevía a tocarla, y sin embargo todos sentían que algo sagrado pasaba frente a ellos. Amigos, ¿han presenciado un acto tan puro que duela verlo? Hay silencios capaces de hacer sangrar el alma, y aquel camino hasta la salida del pueblo estaba lleno de esos silencios. El alcalde observaba desde lo alto. La rabia mezclada con el pánico lo había vuelto casi irreconocible. En ese balcón que antes fue símbolo de poder, ahora temblaba una figura derrotada, incapaz de distinguir el honor del orgullo. Su hija, mientras tanto, solo repetía en su cabeza el nombre del niño al que acababa de salvar, como si sostenerlo en el pensamiento fuera la única manera de no quebrarse. Los guerreros apaches esperaban unos metros más allá, inmóviles como estatuas de un dios antiguo. El líder, Bodawi, avanzó hacia ella con gesto grave y un respeto apenas perceptible. Un reconocimiento silencioso hacia la valentía que acababa de presenciar. Los caballos resoplaron al unísono. El polvo los envolvió en una neblina áspera y dorada. La joven sintió entonces que no había vuelta posible, que la línea invisible entre libertad y destino había quedado atrás. ¿Quién podría volver a mirar el hogar sabiendo que no pertenece más a él? Mientras las bridas se tensaban y las miradas se entrecruzaban con desconfianza, una vieja del pueblo rompió a llorar, diciendo que nunca una hija había amado tanto. Fue un llanto breve pero suficiente para encender las miradas de compasión en algunos rostros. Sin embargo, otros solo veían traición, una herida a la autoridad del alcalde. Desde lo alto, el hombre siguió gritando palabras que se mezclaban con el viento, como hojas secas que pierden fuerza antes de caer. Aquella desherencia pública sería un eco imposible de borrar, una sentencia dictada sin juicio y sin razón. El grupo apache comenzó a marchar lentamente, llevándose a la joven hacia el horizonte de fuego. Ella sintió el peso del aire y el roce del metal en sus muñecas, pero también una calma insondable en el fondo de su pecho. No era la calma del perdón, sino la de quien ha hecho lo correcto, aunque el mundo lo llame sacrilegio. El sonido de los cascos marcaba el pulso de su nueva vida, y el pueblo entero quedó reducido a un espejismo detrás. Amigos, ¿qué precio se paga realmente por ser fiel a una promesa que nadie más entiende? La jornada hacia el campamento fue silenciosa y larga. Los guerreros mantenían la distancia, observándola con una mezcla de recelo y respeto. Bodawi no hablaba, pero de cuando en cuando la miraba como si tratara de descifrar en su rostro el porqué de su sacrificio. El desierto se extendía sin límites, plano y cruel. Un espejo en el que la joven veía reflejado el peso de su desobediencia. Y sin embargo, por primera vez, sentía que su paso servía a algo más grande que su propio miedo. El recuerdo de su padre la perseguía. Cada eco de aquel grito retumbaba en sus sienes. Lo recordaba joven, contándole historias sobre el honor y la protección del pueblo, sobre el deber de mantener la fe incluso cuando el cielo se oscurece. Qué irónico, pensó, que esas mismas palabras ahora sirvieran de cadenas sobre su propia hija. Amigos, ¿han sentido alguna vez
que el amor que debía cuidarte se vuelve contra ti, cegado por su propia justicia? Durante el trayecto, uno de los guerreros, un joven de mirada amable, se acercó y le ofreció agua. Ella la bebió despacio, agradeciendo sin palabras, notando que aquel gesto contenía más humanidad que todas las promesas que oyó en su casa. A lo lejos, las montañas crecían como guardianes antiguos, testigos de un dolor que no distinguía razas ni nombres. La joven comprendió que, en ese silencio compartido, había más verdad que en todos los discursos del balcón. Y en ese instante, una llama de respeto mutuo empezó a encenderse en medio del polvo. Al caer la tarde, el grupo hizo alto junto a un arroyo que cortaba las dunas como una cicatriz brillante. El aire olía a madera quemada y tierra húmeda, una rareza en ese páramo. Los guerreros encendieron un fuego mientras ella se sentaba un poco apartada, observando el juego de luces sobre los rostros curtidos. Bodawi se acercó, colocó una manta a su lado y se sentó sin decir palabra. No fue un gesto de dominio ni de piedad, fue uno de reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la trataba no como a una hija ni como a una prisionera, sino como a un ser humano. La noche había bajado sin luna, tan oscura que solo los ojos del fuego daban forma a los cuerpos. El viento soplaba suavemente, susurrando secretos antiguos entre los granos de arena. Ella cerró los ojos y recordó las historias de la infancia, las voces mezcladas entre los cantos de su pueblo y las leyendas apaches que leía a escondidas. Quizá no había dos mundos enfrentados, sino uno solo, fracturado por el temor y la soberbia. ¿Y si la reconciliación empezara por una sola decisión, aun cuando costara la vida? El amanecer siguiente la encontró despierta, envuelta en aquella manta áspera que de pronto se sentía como un símbolo de respeto. Los guerreros preparaban la marcha sin hablar demasiado, cada uno consciente de que llevaban consigo una pieza extraña del destino. La joven alzó la mirada al horizonte y notó que el sol nacía más pálido, como conteniendo el aliento. Se prometió a sí misma no permitir que el odio definiera lo que vendría después. Tal vez aún había un camino hacia el perdón, aunque ninguno de los dos pueblos estuviera listo para recorrerlo. Antes de que el grupo siguiera, Bodawi le ofreció un pedazo de pan duro. Ella lo aceptó, agradecida, y sin saber cómo, ambos sonrieron un instante. Fue una chispa fugaz, pero suficiente para encender una certeza. Ese viaje no sería solo un castigo, sino también una búsqueda. Detrás de cada paso había algo que se movía, una promesa que había cambiado de forma, pero no de esencia, salvar una vida, aunque esa vida ya no fuera la suya. El tercer amanecer en tierras apaches llegó envuelto en el murmullo de los grillos y el olor a humo. La joven despertó, sintiendo que su cuerpo comenzaba a adaptarse a ese mundo sin límites, donde la tierra dictaba el ritmo y no los relojes. El campamento se movía con una armonía que la desconcertaba. Nadie levantaba la voz, nadie discutía. Los niños ayudaban, las mujeres cantaban y los hombres cuidaban los caballos con un respeto que parecía sagrado. Ella observaba todo como quien asiste a una verdad antigua, revelada lentamente. Los primeros días fueron duros, llenos de silencios tensos y miradas inquisitivas. Algunos guerreros no comprendían por qué una mujer del pueblo enemigo estaba viva, y mucho menos por qué Bodawi la había aceptado como prisionera sin cadenas. Sin embargo, él mantenía su decisión con la serenidad de quien oye un mandato mayor que los juicios humanos. Amigos, ¿han sentido alguna vez que alguien los observa con el peso de las generaciones sobre los hombros? Así la miraba Bodawi, con un respeto callado y una tristeza
que aún no tenía nombre. El desierto los envolvía como un Dios que todo lo ve. Durante el día, el calor abría el aire en grietas luminosas, y por la noche, el viento gélido parecía recordarles lo pequeños que eran frente al universo. La hija del alcalde, que antes temía ensuciar sus manos, aprendió a amasar pan de maíz, a recoger agua con piel de cabra y a reconocer los signos del cielo para saber cuándo vendría la tormenta. Descubrió que la vida no estaba en los muros del pueblo, sino en el pulso invisible que late bajo la arena. Cada sonido, cada sombra, tenía un significado. Durante una de esas jornadas, mientras algunos guerreros reparaban lanzas y las mujeres secaban la carne al sol, Bodawi se acercó a ella. No dijo palabra al principio, solo extendió su brazo y le ofreció un trozo de fruto seco. Ella aceptó con cautela, y entre ellos nació un silencio distinto, menos hostil, más lleno de curiosidad. Él le preguntó su nombre, y cuando lo pronunció con su acento áspero, pareció transformarlo en algo nuevo. «Tu nombre suena a viento», le dijo, y por primera vez, ella sonrió con sinceridad. Los días siguientes fueron una sucesión de aprendizajes. Bodawi le enseñó los rituales menores, cómo honrar el amanecer con 3 respiraciones, cómo pedir permiso a la tierra antes de tomar agua, cómo reconocer la huella de una serpiente. Ella, con humildad, comenzó a compartir fragmentos del lenguaje de su pueblo y pequeñas historias que hablaban de fe y esperanza. Entre ambos se tejía un puente invisible, tan frágil como valioso. Amigos, ¿no creen que a veces el amor nace precisamente en ese espacio donde 2 soledades dejan de tener miedo? Una noche, el cielo se llenó de nubes y el trueno pareció partir el horizonte en 2. Los guerreros se reunieron alrededor del fuego, narrando historias de los antiguos espíritus que cabalgan junto a la tormenta. La joven escuchaba con atención, cautivada por la fuerza poética de esas voces. Bodawi, sentado a su lado, dejó escapar una confesión. El rayo no destruye, limpia el camino para el renacer. Ella entendió entonces que aquel pueblo no temía a la muerte, solo al olvido, y el fuego frente a ellos se convirtió en un espejo donde ambos vieron reflejada su soledad. Cuando la lluvia cesó, el campamento olía a tierra viva y síntesis de fuego. En medio de esa calma, Bodawi le mostró un colgante que llevaba al cuello, una pequeña figura tallada en hueso. Era el símbolo de su clan, los hijos del relámpago, guardianes de los acuerdos rotos. Ella le preguntó qué significaba y él respondió: proteger la verdad aunque duela más que la espada. Esa frase se clavó en su mente como una profecía, porque aún no sabía que la verdad pronto derrumbaría todo lo que creía conocer. Los días se convirtieron en semanas, y la distancia del pueblo comenzó a volverse más difusa. El recuerdo del balcón y la voz de su padre se desvanecían como humo. En cambio, comenzó a soñar con los rostros del campamento, con los cantos de las mujeres al amanecer, con los caballos corriendo a la orilla del río. En esos sueños no había enemigos, solo seres humanos tratando de sobrevivir. ¿Será ese el verdadero sentido de la libertad, amigos? ¿Dejar de dividir el mundo entre ellos y nosotros? Una tarde, cuando el sol se derramaba sobre la arena, como oro líquido, Bodawi la llevó a lo alto de una colina. Desde allí, el paisaje parecía un océano inmóvil. Le habló de su gente, de las aldeas destruidas por los hombres del este, de las mujeres y los hijos robados, de los pactos incumplidos. Ella comprendió entonces que el dolor de su pueblo no era una respuesta sin causa, sino una herida ancestral. La revelación la estremeció, porque por primera vez miró más allá de la política y vio almas rotas, tan rotas como la suya. Esa noche no durmió. Se sentó frente al fuego hasta que la madrugada la alcanzó. En el crepitar de las brasas,
escuchó sus propias dudas quemándose, las excusas que había usado para justificar el miedo y la obediencia. El viento soplaba fuerte y sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar la voz de su padre. Pero entre el dolor también nació una certeza nueva. El perdón no siempre es debilidad. A veces es una forma más profunda de valentía. Así, la hija del alcalde dejó de ser prisionera y comenzó a ser parte del silencio del desierto. Al amanecer, Bodawi se acercó y colocó junto a ella una rama de sabina ardiendo lentamente. Era un símbolo de respeto y purificación. No pronunció palabras, solo la miró con aquella calma serena suya, y ella entendió que algo estaba cambiando entre ambos. Ni el miedo ni la culpa podrían detener ese vínculo, porque ya pertenecía a algo más grande que cualquiera de los dos. Amigos, no se vayan muy lejos, porque a veces el fuego no destruye, solo prepara el terreno para la verdad que está por nacer. El viento soplaba con una cadencia triste, como si arrastrara los ecos de un pasado que se negaba a morir. La hija del alcalde llevaba ya semanas entre los apaches, y aunque su cuerpo se había acostumbrado a la dureza del desierto, su alma empezaba a agrietarse bajo el peso de una nueva inquietud. Los sueños, antes serenos, comenzaron a llenarse de gritos, de risas infantiles que se desvanecían en la penumbra. En uno de aquellos sueños, escuchó un nombre, uno que llevaba años sin pronunciar, el nombre de su amiga de infancia, la niña desaparecida cuando ambas tenían apenas 10 años. Amigos, ¿han sentido alguna vez el estremecimiento de reconocer una voz del pasado en medio del silencio? Ella lo sintió esa noche, entre el crepitar de las brasas y el aullido lejano de los coyotes. No era un recuerdo, sino un llamado. La mañana siguiente, mientras el campamento se preparaba para partir hacia tierras del norte, la joven reunió el valor para preguntar por las familias perdidas, por los niños llevados del valle muchos años atrás. Bodawi la observó con un brillo de sorpresa en los ojos, y en lugar de responder de inmediato, le dijo que al anochecer habría una historia que debía oír. El día transcurrió lento, lleno de un silencio espeso. Bodawi no la miraba como antes. En su rostro se dibujaba un gesto de tormenta contenida, de quien teme resucitar fantasmas. Cuando el sol se despidió, tiñendo el cielo de púrpura, la reunió junto al fuego. Entre todos los guerreros, habló con la voz profunda de quien carga verdades antiguas. Contó de una aldea destrozada por soldados blancos, de una niña raptada y de un jefe apache que perdió a su hija el mismo día que juró no volver a confiar en el hombre del este. A cada palabra, el corazón de la joven latía más fuerte, como si comprendiera antes que la historia acabara. Cuando Bodawi mostró una pequeña trenza guardada en un envoltorio de cuero, el aire se detuvo. Ella reconoció el color, la forma, el lazo azul que ella misma había anudado a su amiga el último día que la vio con vida. El mundo giró a cámara lenta, como si el universo buscara evitar el golpe inevitable de la verdad. En un susurro quebrado, él pronunció el nombre de su hija. Era el mismo de su amiga perdida. Entonces supo que Bodawi no era un enemigo, sino el padre de aquella niña que su propio pueblo había condenado al olvido. El silencio posterior fue insoportable. Dos mundos se miraban frente a frente, no como adversarios, sino como reflejos. Ella comprendió que la desaparición de su amiga no fue un secuestro sin sentido. Fue una consecuencia de la traición de su padre, quien, al romper un tratado sagrado, provocó una masacre bajo el pretexto de proteger al pueblo. Amigos, ¿qué aspecto tiene un tirano cuando su vasto reino de miedo se encoge ante una sola verdad? La hija tembló, sabiendo que su destino estaba atado al peso de esa culpa heredada. Bodawi
con voz grave y pausada, confesó que durante años había buscado justicia. Dijo que cuando supo que la hija del alcalde se ofrecía como rehén, sintió el fuego de la venganza encenderse. Pero al verla salvar una familia, comprendió que no todos los nombres heredan la misma sombra. Ella bajó la cabeza, abrumada por la revelación y por el amor creciente que ahora parecía un sacrilegio. ¿Puede una flor brotar en tierra manchada de sangre? Esa noche, ambos guardaron silencio frente al fuego, sabiendo que nada volvería a ser igual. La joven pasó la madrugada en vela, recordando los juegos de infancia, las risas bajo el manzano, la promesa de nunca separarse. Ahora entendía que su padre había mentido. Había construido su poder sobre las ruinas de un tratado sagrado. Y ella, sin saberlo, había crecido defendiendo una historia falsa. Sintió el deseo de correr hacia el horizonte, de liberar esa verdad al viento, pero comprendió que aún el viento podía ser cruel con las verdades no preparadas para volar. Al amanecer, se acercó a Bodawi y se arrodilló frente a él, ofreciéndole el colgante de su madre como símbolo de su rendición. No buscaba perdón, sino reconocimiento. Le pidió que la juzgara como mujer, no como hija. Bodawi levantó la vista al sol y dijo: «No juzgo a quien rompe cadenas, juzgo al hombre que forja sus eslabones». Y así, sin más, se levantó, dejando que las palabras se hundieran en el aire como guijarros en el río. Ese día, decidieron viajar al Cañón Sagrado, donde, según la tradición apache, los espíritus escuchan las confesiones de los vivos. La travesía fue silenciosa y amarga, pero también purificadora. Cada paso sobre la arena era una despedida de las mentiras aprendidas. Cuando llegaron, la hija del alcalde pidió hablar ante todos. Su voz temblaba, pero no se quebró. Contó la verdad de su padre, la historia oculta del pacto roto y del robo de la niña. Habló hasta quedarse sin aire, hasta que la verdad se volvió más real que el miedo. Los guerreros escucharon en silencio. Algunos bajaron la cabeza, otros alzaron el puño al cielo. Bodawi permaneció quieto, observando el fuego del atardecer reflejarse en los ojos de la muchacha. No hubo castigo ni absolución, solo un silencio que olía a reconciliación. Ella había devuelto la dignidad a quienes habían sido borrados de la memoria, y en ese gesto, tal vez sin saberlo, también había liberado su propio nombre de la sombra de la traición. Esa noche, el campamento entero durmió bajo un cielo limpio, salpicado de estrellas. La hija del alcalde miró hacia la oscuridad y creyó ver, entre las luces distantes, la figura de su amiga sonriendo. Comprendió que algunas verdades no buscan justicia, sino paz. Y mientras el viento surcaba las dunas, la muchacha susurró una oración silenciosa: por los vivos, por los muertos y por quienes aún cargan con los pecados de otros. Amigos, la verdad tiene su propio lenguaje, y cuando lo pronuncia el alma, hasta el desierto se inclina a escuchar. El cielo amaneció con un tono ceniciento, como si el firmamento mismo hubiera decidido contener la respiración ante lo que estaba por suceder. La hija del alcalde despertó antes del alba, su corazón latiendo acompasado con el rumor de las brasas que aún ardían del fuego nocturno. El campamento entero sabía que ese sería el día de la verdad, el día en que pasado y presente se medirían bajo la mirada del desierto. Bodawi se mantenía en silencio, apoyado en su lanza, con la expresión del hombre que ha esperado toda una vida por justicia. Amigos, ¿han sentido alguna vez que el destino se detiene justo antes de pronunciar su veredicto? El grupo partió antes de que el sol tocara la línea del horizonte. El aire era pesado, casi sagrado, y cada paso sobre la arena resonaba como un tambor antiguo. La hija del alcalde caminaba al frente, ya sin temor, con la serenidad de quien ha hecho las paces con su propia culpa.
Sabía que su padre acudiría al encuentro, convocado por los rumores que ya se habían esparcido hasta el pueblo. El desierto sería testigo del último acto de una historia manchada de engaños, pero también de la posibilidad de redención. Cuando el grupo llegó al borde del valle, divisaron las ruinas del viejo fuerte, símbolo de la ruptura entre ambos pueblos. Allí esperaba el alcalde, altivo y tenso, rodeado de hombres armados, su mirada ardiendo con una mezcla de orgullo y desesperación. Por un momento, el tiempo pareció volver atrás. El padre, el mismo hombre que un día la abrazó con ternura, ahora la miraba como si fuera la encarnación de la traición. Ella respiró hondo, sintiendo el sol en su piel, y avanzó hasta que el viento le obligó a entrecerrar los ojos. En ese instante, el silencio se volvió pesado, casi insoportable. Bodawi rompió la quietud. Habló en su lengua ancestral. Su voz profunda se alzó como un trueno que parecía venir desde las entrañas de la tierra. Tradujo luego sus palabras para que todos comprendieran. Hoy no venía por venganza, sino por verdad. Contó ante todos la historia olvidada del tratado roto, de las promesas quebradas, de las vidas que se perdieron en nombre del poder. A cada frase, el rostro del alcalde se tensaba más, hasta que ya no quedaba en él ni rastros de autoridad, solo la sombra de un hombre descubriéndose en su propia mentira. La hija del alcalde dio un paso al frente. Su voz tembló al principio, pero pronto encontró fuerza en la claridad del propósito. Habló no como rehén ni como hija, sino como testigo de dos mundos que habían confundido justicia con venganza. Dijo que no podía cambiar lo ocurrido, pero que sí podía romper el ciclo de odio sembrado por generaciones. Amigos, ¿no es acaso ese el deber más difícil de todos? ¿Romper una herencia de dolor con las manos desnudas? El murmullo del viento fue su única respuesta, un sonido que parecía bendecirla y probarla al mismo tiempo. El alcalde estalló. Acusó a su hija de mentir, de ser instrumento de los enemigos, de olvidar su sangre. Pero sus palabras ya no tenían el filo de antes. La autoridad se había disuelto en el aire caliente del mediodía. Bodawi lo observó sin odio, con una calma ancestral que helaba más que la ira. Extendió su mano y le ofreció al hombre una última oportunidad: reconocer el daño y devolver la dignidad a los muertos. El silencio duró lo que dura un aliento, pero la decisión tomó forma en ese breve espacio. El alcalde bajó la mirada, y todos comprendieron sin necesidad de más palabras. El acto fue simple, casi silencioso. El viejo líder se arrodilló ante los apaches, tocando la tierra que alguna vez llamó salvaje. La hija sintió un nudo en el pecho, mezcla de tristeza y alivio. El orgullo del padre se desmoronaba ante sus ojos, pero en esa caída también nacía algo nuevo: la redención. Bodawi lo observó sin júbilo, solo con respeto, y murmuró una plegaria en su idioma. El desierto pareció responder con un susurro largo, como si aprobara el gesto. Las horas que siguieron fueron lentas, llenas de un silencio denso y reparador. Los hombres del pueblo dejaron las armas, los apaches apagaron el fuego del juicio, y por primera vez en décadas, dos mundos respiraron al mismo compás. La hija se apartó del grupo y caminó hacia una duna alta. Desde allí contempló la vastedad infinita, consciente de que el perdón no borra la herida, pero impide que siga sangrando. ¿Qué valor tiene la libertad si nace del rencor? Tal vez, pensó, la verdadera libertad sea comprender al enemigo hasta verlo como un reflejo. Cuando el sol comenzó a caer, Bodawi se acercó a ella. No pronunció palabras. Ambos sabían que el vínculo que los unía no necesitaba explicaciones. Él colocó sobre su hombro la trenza que guardaba desde hacía tantos años y le dijo simplemente: «Mi hija descansa en paz, porque tú hablaste por ella».
Las lágrimas de la joven se mezclaron con la arena y el viento las llevó lejos, como si quisieran volverse lluvia en otro lugar. Entonces comprendió que no había héroes ni víctimas, solo almas que buscan la luz en medio del polvo. El atardecer tiñó el valle de dorado, y las sombras de ambos pueblos se mezclaron sobre la arena. El perdón flotaba en el aire, invisible pero tangible, como un canto antiguo que los unía sin necesidad de voz. La hija del alcalde miró al horizonte y supo que su camino no terminaba allí, que el desierto la había transformado para siempre. Giró hacia Bodawi y pronunció una última plegaria: que ninguna otra generación tuviera que negociar su humanidad entre el miedo y el orgullo. Amigos, si esta historia te hizo pensar, si algo en estas palabras tocó tu corazón, te invito a suscribirte a El Verdugo del Oeste, donde seguimos contando historias que nacen en el polvo y terminan en la esperanza.